Puertollano en la Onda, con Julián Camacho. Aquí seguimos con todos ustedes, 13 horas 38 minutos, y seguimos con la siguiente entrevista. Es un placer recibir a don José González Ortiz, que además de puertollanero, yo le decía hace un momento, yo creo que tienes más de 50 libros ya escritos, porque es un hombre que ha publicado mucho y bien. Bienvenido, José. Muchas gracias. Acércate un poquito más. Y bien hallado en este espacio tan interesante de la cultura, de la sociedad, y que me encuentro muy a gusto con todos vosotros, contigo. La verdad es que, hablando de cultura, a ti no se te puede reprochar nada. Tú ya has cubierto el cupo cultural. Bueno, siempre queda a un jubilado de la cultura, como sabe, he sido funcionario de museos del Ayuntamiento de Ciudad Real, pero sin embargo no paro en hacer cosas, escribir artículos, tener la cabeza un poco haciendo lo que siempre he hecho realmente, ¿no? Porque es ya una mecánica que uno tiene, una rutina, por decirlo de alguna forma, y bueno, no paro. O sea, ahora el libro que vamos a presentar, y luego Julio Criado me tiene preparado otra cosa para el otoño, ¿eh? Un libro. Bueno, hablaremos de eso también, si se puede desvelar, con Julio Criado, que es el hacedor, evidentemente, de esa publicación, que vamos a hablar de ella inmediatamente, y que además todos ustedes en televisión están pudiendo ver, La alfarería en Puertollano, de José González Ortiz. Hablamos después de eso. Yo quería preguntarte, ¿dónde te sientes más cómodo? Si en la narrativa, en las novelas, en la investigación histórica, en esas monografías que haces sobre artistas plásticos. Yo, como dijo Terencio una vez, en cierta ocasión, nada de lo humano me es ajeno. Entonces, la historia, la narrativa, la etnología, la poesía, el arte, todo eso me motiva, ¿no? Porque soy un ser que me muevo por esos parámetros, ¿no? Realmente, ¿no? Otros son buenos matemáticos, buenos científicos, como el doctor que hemos tenido ahora, o magníficos artesanos como el Alfararias, que hace una cerámica y un material bastante interesante, pero yo, como decía antes, me muevo mucho en lo que es el mundo de las emociones, ¿eh? Y las emociones se mueven justamente en la historia, la poesía, el arte, todo este tipo de... José, eso implica moverse en el mundo de las emociones, implica ser una persona muy sensible. Puedo ser sensible, sí. No creo que más que mucho, ¿no? Quizás tengo la sensibilidad más acrecentada por el ejercicio práctico de la misma, ¿no? Como siempre de muy pequeño me ha motivado todo esto, pues he estado en ejercicio continuo y posiblemente lo tengo todo más exacerbado o más disparatado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno, como dijo Terencio, todo me interesa, la sociedad, la gente, el arte, la cultura, el espacio, ¿no? Yo es que me considero un poco un hombre renacentista, ¿eh? Yo me defino un poco así cuando la gente me pregunta, oye, tú políticamente y tal, digo, yo soy cósmico y renacentista y progresista, ¿eh? Eso es una buena definición. ¿Te hubiera gustado vivir en el renacentismo o no? El renacimiento surgió en una época, pero está presente en nosotros. El hombre renacentista es un hombre que está renovando constantemente el pensamiento. Buen matiz. Está renovando, y entonces el renacimiento lo tenemos ahora, la tecnología mismamente, el espacio que se está explorando, ¿no? ¿Cuánto misterio no tiene ahí en el espacio, pero reservado todavía? Entonces, el renacentista, yo creo que un renacentista es una persona curiosa por todo lo que le rodea. ¿Progresista significa ser de izquierdas? Progresar, abandonar las fórmulas negativas y avanzar en aquello que es más positivo, ¿eh? A veces las cosas del pasado te pueden ser positivas. Recuperar aspectos o sensaciones o emociones del pasado puede ser positivo, ¿no? Porque no todo es desechable, sino que a veces es reutilizable. José, cuando escribes que en libros, ¿esperas a que te lleguen las musas o, por el contrario, es una labor concienzuda de dedicación diaria y de trabajo? Bueno, las musas a veces hay que estar pendiente de ellas y si no ya atraparlas, ¿no? Para que te ayuden. En el caso concreto del libro que vamos a presentar, que ya se está presentando, La alfarería, surge, la arqueología me ha interesado mucho y quizás me empecé a mover muy tempranamente mi edad por la arqueología y sobre todo los yacimientos que rodean Puertollano, ¿no? Evidentemente, de culturas pasadas lo que se conserva es el material cerámico, ¿no? Porque otro material perecedero, la madera, el cuero, la piel,
eso se ha estropeado, ¿no? Y queda el testimonio de aquel paso por el tiempo de aquellos hombres es la cerámica, ¿no? Entonces, lógicamente, al averiguar qué cultura, qué momento histórico estaba yo viendo, me estaba aflorando los restos de aquella cultura, la cerámica, ¿no? Y evidentemente esa cerámica, porque no se puede deteriorar, aguanta mejor en el tiempo, ¿no? En la conservación más fácil, pues es lo que ha ido determinando, aparte de moverte por la historia, otros aspectos, ¿no? Que al final tenga un bagaje para conocer ese testimonio material de tiempos pasados, que es la alfarería en el tiempo pasado. Y justamente en este caso, el libro que estamos comentando, estamos viendo... Que ahora sí que vamos a presentar, José, La alfarería en Puerto Llano, que lo ven ustedes aquí, de autor José González Ortiz, publicado por Ediciones CAG, ¿verdad? Julio Criado, que ahora hablaremos contigo, y que además viene en portada con una gran artesana, la portada de Gracia Arias, de Alfar Arias, ¿no? Cuéntanos, el libro, aunque hace un recorrido por la alfarería de Puerto Llano y su comarca, cuéntanos cómo surge esa cadencia en el libro. Bueno, primero surge por una petición que me hizo Julio Criado, que hiciera algo referido a hacer un manual, un prontuario. El libro podía haber surgido mucho más grueso, más pesado, con más imágenes, más todo, pero lo que pretendíamos, el editor y yo como autor, es hacer un prontuario, hacer un libro manejable que diera una visión generalizada de lo que es la alfarería en el tiempo, ¿te das cuenta? Entonces, el libro tiene una parte de la cerámica arqueológica prehistórica, hasta la época romana, y va pasando siglo por siglo medieval, etcétera, etcétera, hasta que se extingue la alfarería en Puerto Llano en las primeras décadas del siglo XX. Justamente una actividad que desde la prehistoria tiene una continuidad, porque evidentemente el hombre necesita la cerámica para vivir, y incluso la cerámica para morir, e incluso para ser enterrado en ella, ¿te das cuenta? Entonces, es quizás de la actividad artesanal que más ha acompañado al hombre en toda la humanidad y en toda su evolución, porque ha necesitado recipientes para conservar alimentos, para coger el agua, etcétera, ¿no? Justamente hay una continuidad desde la prehistoria, donde estoy hablando de 4.000 años antes de Cristo, o sea, en torno al segundo milenio antes de Cristo, que son los yacimientos que yo he estudiado, que coincide con pintura rupestre esquemática del segundo milenio. Aparece cerámica, calcolítica, bronce inicial, etcétera, y hay una continuidad hasta prácticamente el siglo XX, principio del siglo XX, que se extingue la alfarería. Se extingue con los últimos alfareros de Puerto Llano. Y se reactiva posteriormente gracias a la alfararia, en 1984, gracias a los estudios que yo ya había publicado en Boletín del Ayuntamiento de Puerto Llano, etcétera, un libro que aparece por ahí en el año 83, etcétera. Ángel lo conocía yo, el esposo lo conocía, vivía cerca de casa, y gracias, y bueno, empezaron a rescatar aquellas piezas que ya se habían desechado, porque la industria, el metal, la fabricación en serie de recipientes que vienen a partir con la industrialización, digamos, pega un hachazo tremendo a lo que es la labor alfarera, al artesano del barro, ¿te das cuenta? Entonces, a principios del siglo se extingue esta actividad alfarera, que trae algunas piezas, como estamos viendo, y Alfararia rescata esa actividad a partir del año 84 hasta tiempos actuales, ¿no? Entonces, el libro tiene como dos partes. Una parte, la cerámica antigua, la arqueológica, la que ha aparecido en los yacimientos. Aparece, por ejemplo, cerámica que apareció en el complejo industrial de Puerto Llano, en los enterramientos en el campo de la sepultura, siglo IV o V después de Cristo. Cerámica arqueológica anterior, del segundo milenio antes de Cristo, 4.000 años de antigüedad. Y luego, a partir de 1984, ya comienza a rescatar las piezas que afortunadamente habían quedado en pajares, en cámaras, formando parte de tapiales de casas, estudiando los fragmentos que quedaban. Se empezó a reconstruir toda la labor artesanal del barro que se extinguió en Puerto Llano. Entonces, hoy día la continuidad de esa actividad la hace la alfararia, por eso aparece... Gracias en la portada. Cuéntanos qué son estos utensilios que tenemos aquí. Estas son dos piezas... Podemos coger, sí. De Puerto Llano, son las cantarillas famosas del agua agria. Antiguamente... Hechas por alfararias. No, esta es antigua, de las tradicionales antiguas de la cerámica popular, extinguida, y está hecha actualmente en el alfararia. Como podemos ver, tiene la forma ovoide,
o sea, forma un huevo, el cuello estrecho para alojar un tapón de corcho y poder conservar el agua agria para evitar que evaporara el gas carbónico. Sí. Entonces eran cantarillas del agua agria, ¿sí? O botijas del agua agria. Entonces eran muy famosas en Puerto Llano porque en otros pueblos de nuestro entorno eran o llamaban cántaros o botijas, no tenía la peculiaridad de la forma ovoide para poder alojar el agua agria. Su función concreta era agua agria, por eso tenía un cuello estrecho para alojar un tapón de corcho y pudiera conservar el agua agria. Había de distintos tamaños, pequeñitas como esta tamaño medio, incluso más grande, ¿no? Entonces he traído un ejemplo de la mucha variedad de alfarería que se hacía. Aquí se hacían los pucheros del voto, para la fiesta del voto, aparecen fotos en el libro, las ollas del voto, donde se hacía el guiso preceptivo que se hacía en la ermita de Gracia, justamente el día de la festividad del Santo Voto, y entonces había una tipología, muchas formas diferentes, cada una en función de las necesidades. Cantarillas para el agua agria, cántaros para coger el agua, ollas del voto, pucheros, recipiente incluso bebedero de gallinas. O sea, había una variedad tremenda de cerámica porque antes el plástico no estaba y la hojalata tampoco. Y debemos desecharlos, el plástico ya, y utilizar evidentemente... Entonces, en concreto estas dos piezas son dos cantarillas del agua agria genuinas de Puerto Llano, una la antigua, la que hacían los alfareros antiguos, los históricos, posiblemente de principios del siglo XX, que forma parte de mi colección, y esta es una cantarilla reproduciendo las formas antiguas que hacen las alfararias. Evidentemente la hacen distintos tamaños y modelos, igualmente una gran variedad, ya os digo, hay olla, puchero, una variedad tremenda. Todo ese tipo de material se ha rescatado estudiando las piezas antiguas. Las que han aparecido en cámara, en pajares, a veces en pozos, que se caían al interior del pozo, y al fondear el pozo y limpiarlo aparecían vasijas que se le cayeron a los usuarios, ¿no? Entonces, reproduciendo esas piezas, se ha llegado a conocer la cerámica popular de Puerto Llano, una de las más importantes de la provincia de Ciudad Real. Puerto Llano fue un núcleo alfarero de los más importantes que hubo en la provincia de Ciudad Real y que incluso algunas piezas se han encontrado a 80 kilómetros a la redonda. En pueblos próximos, piezas hechas aquí en Puerto Llano. Había una tradición tremenda porque, entre otras cosas, se tenía que utilizar el alcohol de hoja, que es este barniz formado por el galena del plomo, que hay muchas minas abandonadas en el Valle de Alcudia, la zona de mina Diógenes, por la Solana, porque el vidriado se obtenía con galena, con mineral de plomo. Llevaba un procedimiento de torneado, secado, decorado, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de estas piezas, Puerto Llano fue un núcleo emisor en todos los pueblos de la comarca de las distintas variedades de tipología cerámica que se hicieron, ¿no? Nos estás dando muchas ganas de leer este libro de la alfarería en Puerto Llano. Señor editor, don Julio Criado, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Estamos dando una primicia porque no se va a presentar el libro hasta el día 12, creo, ¿no? El día 12 se va a dar... el micro, por favor. Sí, perdón. El día 12 se va a dar a conocer en la Feria del Libro de Puerto Llano, que se inaugura esta tarde, y allí estará José González Ortiz para tener un encuentro con sus lectores y poderle explicarles en persona lo que ahora mismo está diciendo. Es muy ameno lo que está contando y además muy interesante, ¿verdad? Sí, bastante interesante. El libro realmente queremos presentarlo más adelante en el Centro Alfarero La Estación, en Argamasilla, que creemos que es el entorno adecuado para presentar el libro dentro de un alfar. ¿Y cómo nace la idea? ¿Cómo le pides y dices, oye, voy a decirle a José González que haga un libro sobre la alfarería en Puerto Llano? De una manera muy sencilla. Él había editado un libro con la Biblioteca de Autores Manchegos hace muchísimo tiempo, un libro que se agotó inmediatamente, es un libro que era un inicio a la cerámica, a la arqueología en la cerámica, y yo tenía ganas de recuperar ese trabajo y, lógicamente, ampliado a fecha de ahora. Y empezamos a hablar y, bueno, pues el trabajo ya está en marcha, ya está en la calle, ya se puede comprar en las librerías. Hablaremos de ello, dónde se puede adquirir y qué precio y todas esas cosas. Pero, Julio, creo que algún día alguien te reconocerá, ¿no?, esa labor por la cultura con mayúsculas, ¿no?, por tanta edición de buen libro, ¿no? Bueno, es un trabajo que me encanta, es mi trabajo, es mi hobby, y el mayor reconocimiento lo tengo con los propios autores, y con la gente que compra el libro y con los que acuden a los actos que organizamos, tanto de historia como de poesía. Que han tenido un gran éxito a la poesía, digo. Sí, afortunadamente sí, lo sigue teniendo.
Porque además has hecho cosas tan bonitas como en el Castillo de los Calatravos, ¿no? Sí, hemos iniciado hace poco, hicimos la segunda edición de Poesía en el Castillo, acogidos por el Ayuntamiento de Aldea del Rey, y allí disfrutamos escuchando a los mejores poetas de la provincia recitar sus trabajos. ¿Dónde podemos comprar el libro La Alfarería de Puerto Llano? Bien, pues se puede comprar en la Feria del Libro, que esta tarde se inaugura. Hoy se inaugura, lo comunicamos ya oficialmente a todos los oyentes y televidentes, que hoy se inaugura la Feria del Libro en Puerto Llano. Sí, en el Paseo San Gregorio, las casetas de la librería La Mancha y en librería Capri. También en ¿Tú como editor no tienes una caseta? No, este año no, estábamos saturados de trabajo, nos ha pillado... la feria pensamos que iba a ser un poquito más tarde, nos ha pillado con una carga de trabajo enorme y era inviable poder estar este año con caseta, aparte que como editor nunca hemos estado. Hemos estado otras veces a través de la librería online del Grupo Oretania, la tienda de los libros, y la persona que lo lleva no podía hacer frente y el resto del equipo pues era muy difícil despistar a nadie de su trabajo para tenerlo 10 días en la feria. Por desgracia no hemos podido. Estamos hablando de que aunque se va a presentar el día 12, en realidad hoy ya se puede comprar el libro. Sí, hoy ya se puede comprar el libro. Ahora mismo ya se puede comprar en librería Capri, en La Mancha. Ya tienen ejemplares allí al precio de 10 euros. Muy barato, muy barato. Toda la sapiencia de don José González aquí por 10 euros es sumamente barato, ¿no? Intentamos que nuestros libros sean lo más económicos posible. Julio, hay una primicia, no sé si la podemos decir, también con José González próximamente, un libro de... Poesía, su primer libro de poesía. Eso habrá que celebrarlo y os convoco a que vengáis también a contarlo aquí cuando eso suceda, porque después de tanto y tanto escribir, por fin llega la poesía a las manos y a la sapiencia de José González. Siempre ha escrito poesía, siempre ha hecho algunos versos sueltos, pero nunca ha publicado. De hecho, en el primer encuentro de poetas Oretania que hicimos en Almodóvar del Campo hace 10 años, él participó en él también con algunos de sus trabajos, pero era un libro colectivo, estaba coordinado y sigue coordinando Luis Díaz Cacho esos encuentros. Pero que lo digo siempre, gran poeta y gran político, Luis Díaz Cacho. Y gran amigo mío también, por cierto. Pero era un trabajo más que aportó José en aquel momento, aquel primer encuentro, y este va a ser su primer libro completo de poesía, que esperamos tenerlo como debe ser para el otoño. Pues José, ¿está ya preparado ese libro o no? Está prácticamente metido ya casi en máquina, ¿no? Casi en máquina. Ya sabemos qué poemas has metido ahí, ¿no? Sí, poemas lleva también unas ilustraciones que he puesto para personalizarlo más, ¿no? Para hacerlo más... Eso es muy bonito, ¿no? Porque además puedes ilustrar los libros, ¿no? Está la portada, contraportada y algunas ilustraciones interiores son genuina mía, va relacionada con la propia poesía, ¿no? O sea que... Imagino que cuando uno saca un nuevo libro es como si naciera un nuevo hijo, ¿no? Hombre, mira, la poesía sirve para rememorar lo íntimo, ¿te das cuenta? Leyendo ese libro, ¿se te podrá conocer? Es posible. Lo que pasa es que la gente más importante está más acostumbrada al tema de historia, al tema de arqueología, a la necrópolis de Puerto Llano que yo excavé, ¿qué te voy a decir? A las pinturas rupestres que descubrí en los entornos. Entonces se me conoce más en Puerto Llano, evidentemente, por el tema de historia, ¿no? Bueno, es que ha sido mucho tiempo y una labor bastante ímproba la que has realizado. Entonces, en la poesía realmente, pues en narrativa sí había sacado ya varios libros. El último, La Reina Dios, sobre una faraona de Egipto, que lo publicó Julio Criado. Anteriormente había otras novelas también, pero en lo que es poesía, como te dije antes, rememorar lo íntimo a través de la poesía, pues es la primera vez. Eran poesías que yo tenía por ahí un poco hechas y la he recopilado, digo, bueno, pues con unos dibujos, ilustraciones, hacer una aportación en este apartado mío que no se conocía simplemente. Me supongo que gustará, habrá de todo, ¿sabes? Habrá de todo. Bueno, nosotros vamos a finalizar indicando a todos ustedes, telespectadores y oyentes de IMAX Televisión, que se acerquen esta tarde ya mismamente al Paseo San Gregorio y, bueno, en esta Feria del Libro compren La Alfarería en Puerto Llano, ediciones C y G, con José González Ortiz. Seguro que además van a aprender muchas cosas, porque lo más importante es que nos estás enseñando una historia de alfarería en Puerto Llano. Pero ¿no? aparte de alfarería, hay una parte de historia de
de Puerto Llano. O sea, es que estoy hablando de todas las secuencias culturales que ha habido en Puerto Llano y que han aportado material cerámico. Desde la propia prehistoria, época romana, tardorromana, medieval, etcétera. O sea, que aparte de la alfarería es una justificación, digamos, para aprovechar para hablar de la historia de Puerto Llano. Desde sus inicios prácticamente Puerto Llano y su comarca, evidentemente. Sí. Es Puerto Llano, pero evidentemente está implicando a toda la comarca de Puerto Llano. Pues muchísima suerte, José, y cuando tengas la poesía vente por acá y hablamos con Julio y lo presentamos también a los oyentes y televidentes. Que haya mucha suerte, yo te admiro porque realmente es un hombre que lleva una labor bastante profunda, escribiendo y algún día hay que decir, señores, aquí tenemos a un grandísimo, que ya lo eres, autor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Julio, también gracias y suerte, que sigas editando muchas cosas y haciendo cultura, que en estos tiempos tan difíciles la cultura siempre se deja un poco en el olvido y yo creo que tú estás haciendo posible que esté presente. Vamos a seguir con ese empeño. Pues señoras y señores, ya ven ustedes, se nos acaba el tiempo. En minuto y medio nos iremos a la conexión con Onda Cero Madrid para recibir toda la información nacional e internacional. Recuerden que estamos aquí los amigos de Onda Cero cada día, que el lunes nos volvemos a ver a las 12:30 y mientras tanto en este fin de semana, que no va a ser un fin de semana con mucho calor, pero bueno, disfruten, descansen, pásenlo bien y nos vemos el lunes. Adiós. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.